Continuando con los ejercicios de circuitos RLC o circuitos de segundo orden, nos piden encontrar I de t para t mayor a 0. Observamos que en el circuito el capacitor y el inductor están en paralelo. Entonces esto es un circuito RLC en paralelo. Como ya sabemos, para empezar el análisis de este circuito, nosotros podemos hacer o trabajar por etapas. Entonces la primera etapa será para t menor a 0. Para t menor a 0 observamos que el switch está en A. Entonces, de hecho, el capacitor no está conectado. Entonces tendríamos una fuente de corriente, luego vendría la resistencia, el capacitor que no está conectado, entonces vendría el switch, aquí vendría otra resistencia y por último vendría el inductor. Pero como nosotros suponemos o partimos de que este circuito ya estuvo conectado mucho tiempo, entonces este inductor ya se encuentra completamente cargado, entonces se comporta como un cortocircuito. Entonces tendríamos un cortocircuito acá. Aquí se encontraría I de t y el V de t pues estaría aquí. De aquí yo puedo sacar que V para t menor a 0 pues sería 0, puesto que ni siquiera está conectado el capacitor. Entonces el voltaje en el capacitor para tiempo menor a 0 será 0. Pero aquí nosotros tenemos una fuente de corriente de 4 amperes y este cortocircuito, al estar en paralelo con estas dos resistencias, entonces es como si estas dos resistencias no estuvieran, puesto que están en paralelo con el cortocircuito. Entonces observamos que de hecho lo único que está conectado a este cable pues es esta misma fuente de corriente. Esto trae como consecuencia que la I para tiempo menor a 0 sea 4 amperes. Entonces hemos encontrado ya las condiciones iniciales para nuestro problema. Ahora encontraremos para t mayor a 0. Para t mayor a 0 podemos observar que en esta parte el switch pasa del estado A al estado B. Entonces esta resistencia y esta fuente de corriente simplemente desaparecen. Pero ahora se conecta el capacitor. Entonces vamos a redibujar este circuito con un capacitor. Tenemos la resistencia y tenemos el inductor. Nuevamente obtenemos un circuito RLC en paralelo sin fuente. Entonces nosotros, como en el anterior ejercicio, podemos proponer que todo este nodo sea VC y aplicar una ley de corrientes de Kirchhoff en ese mismo nodo. Sabemos que aquí va a venir una corriente, aquí viene una corriente y aquí viene una corriente, y que la suma de ellas tiene que ser igual a 0, puesto que no hay fuentes externas, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que la I del capacitor más la I de la resistencia más la I del inductor debe de ser igual a 0. La I del capacitor sabemos que es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más la I de la resistencia, el voltaje sobre la resistencia, más el inductor, ¿no? Que vamos a dejarlo como IL. ¿Por qué lo dejamos como IL? Bueno, porque nosotros nos está pidiendo la corriente en el inductor, entonces no nos conviene poner esto como 1 sobre la inductancia por la integral del voltaje. De hecho, nos conviene dejarlo como la corriente. Y ahora vemos qué hacemos con esto para convertirlo a términos de corriente. Así como decíamos que la corriente en el inductor y en el capacitor eran iguales cuando estamos en un RLC en serie, nosotros podemos decir que ahora el voltaje en el inductor y en el capacitor es la misma, puesto que están en paralelo. El voltaje en paralelo es igual. Entonces nosotros podemos partir de decir que el voltaje en el inductor sea el voltaje en el capacitor. Yo ya sé que el voltaje en el inductor es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y esto será V. Al tener esta ecuación la podemos sustituir en la ecuación que ya teníamos anteriormente. Entonces tendríamos la capacitancia por la derivada del voltaje, pero el voltaje es una derivada, es la inductancia por la derivada. Entonces yo ya sé que será la capacitancia por la inductancia por la derivada de orden 2 de la corriente entre la diferencial de tiempo, más
V sobre R. Entonces esto será L sobre R por la derivada de la corriente con respecto al tiempo más la I del inductor, y esto será igual a 0. Como hemos hecho en los anteriores ejercicios, tenemos que dejar la derivada de orden 2 sola. Entonces podemos dividir toda esta ecuación entre CL para que esto se cancele y me quede la derivada sola. Entonces, haciendo eso, tendríamos la derivada de la corriente más, aquí tendríamos L entre L, me quedaría 1, y entonces me quedaría simplemente 1 sobre RC por la derivada de la corriente sobre la diferencial más 1 sobre CLI, y esto será igual a 0. Y de esta manera hemos obtenido la ecuación diferencial de segundo orden. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Identificar en qué caso estamos. Nosotros sabemos que 2 alfa será igual al coeficiente que multiplica a la derivada, en este caso 1 sobre RC. 1 sobre RC, como la resistencia vale 10 y el capacitor vale 10 milifarads, entonces 1 sobre RC o CR será igual a 10. De igual forma, omega 0 al cuadrado será 1 sobre CL. Como la capacitancia es 10 milifarads y el inductor es de 0.25 henrys, entonces al hacer estas operaciones me quedará igual a 400. Por lo tanto, alfa será igual a 10 entre 2, esto será 5, y omega 0 será igual a 20. Alfa es menor a omega 0, entonces estamos en un subamortiguado. Como sabemos, ahora nuestra propuesta será la I de t, que es la corriente, será igual a la exponencial a la menos alfa t, que multiplica a K1 coseno de omega d por t, más K2 seno de omega d por t. ¿Cómo obtengo el valor de omega d? Bueno, tenemos una ecuación que nos dice que omega d será igual a omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, todo esto por la raíz cuadrada. Al hacer esta operación, omega d nos va a quedar 19.365. Muy bien. Recordemos que omega 0 al cuadrado es 400 y alfa al cuadrado pues será 5 al cuadrado, que será 25. Entonces al hacer esta operación nos quedará 19.365. Ahora resta encontrar los valores de las constantes K1 y K2, puesto que alfa ya lo tenemos. Nuevamente, como estamos en el caso subamortiguado, no hace falta encontrar el valor de S1 y de S2, puesto que nuestra propia propuesta no la tiene, no cuentan con S1 y S2. Entonces ahora necesitamos encontrar el valor de K1 y K2. Como ya sabemos, partimos de evaluar nuestra propuesta en t igual a 0. Entonces, I de t para t igual a 0, pues es nuestra propuesta inicial, será 4 amperes. Entonces, escribimos 4 amperes es igual a E a la 0 será 1. Entonces, este 1 multiplicará a K1 coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Entonces, simplemente nos quedará K1, que multiplica por 1, que ya no lo escribo, más K2 por el seno de 0. Seno de 0 es 0. Entonces ya no se escribe y nos queda un resultado de K1 igual a 4 amperes. Ahora, para encontrar K2, lo que podemos hacer es identificar que el voltaje en este capacitor tiene que ser igual al voltaje en este inductor. Entonces puedo partir de decir, el voltaje en el inductor va a ser igual al voltaje en el capacitor. Pero sabemos esto que en t igual a 0 también. Entonces, el voltaje en el capacitor en t igual a 0 yo lo conozco, es 0. Entonces, el voltaje en el inductor será la inductancia por la derivada de la corriente sobre la diferencial, va a ser igual a 0. Entonces, esto trae como consecuencia que la derivada sea igual a 0. Como ya hicimos en el anterior ejercicio, ahora lo que tenemos que hacer es, puesto que ya conozco la derivada en 0, también conozco la función de la corriente, ahora tengo que derivar la corriente e igualarlo al valor de esta propia derivada. Esta derivada ya la hicimos en el anterior ejercicio, entonces nada más la voy a escribir aquí. Yo ya sé que la di sobre dt
va a ser igual a e exponencial a la menos alfa t, que multiplica a k2 por menos alfa seno de omega de t más coseno de omega de t, y todo esto omega d menos k1 por alfa coseno de omega de t más seno de omega de t omega d. Esta será mi derivada. Recordemos que esta derivada la podemos hacer a mano, la podemos hacer en algún software. Nosotros lo calculamos mediante software de Wolfram Matemática, pero pues se puede hacer a mano teniendo el tiempo necesario. Ahora, nosotros sabemos que esta derivada cuando t es 0, entonces es igual a 0. Entonces podemos empezar por evaluar esta derivada en 0. Sabemos que la exponencial a la 0, pues me quedará 1, entonces ya no se escribirá. Ahora tengo aquí k2 que multiplica a alfa por el seno de 0, esto se vuelve simplemente 0, y luego me quedaría k2 que multiplica por el coseno de 0, entonces esto sería 1, por lo tanto me quedaría simplemente k2 omega d. ¿Sí? Ahora tendríamos que analizar esta parte, tendríamos k1 por alfa coseno de 0. Aquí k1 por alfa coseno de omega d, como aquí el argumento es 0 y coseno de 0 es 1, entonces me quedaría simplemente k1 alfa negativo. Analizamos la otra parte, me quedaría k1 que multiplica al seno de 0. Seno de 0 es 0, entonces ya no se escribe y simplemente me quedaría así. De esta manera yo ya puedo obtener k2 debido a que k1 lo conozco y alfa lo conozco también. Entonces simplemente me quedaría omega d, que es 19.365 k2 menos k1, que es 4, que multiplica por alfa, que es 5. Entonces, multiplicando esto, me quedaría menos 20, y al despejarlo del lado izquierdo, tendría yo 20 positivo. Entonces yo tendría 20, va a ser igual a 19.365 k2. Y para encontrar k2, este que está multiplicando pasa dividiendo, quedándome un resultado igual a 1.032. Ahora podemos escribir la respuesta completa, y de t va a ser igual a e a la alfa, que sería a la menos 5t, que multiplica a k1, que ya la tengo, que es 4 coseno de omega d. En este caso omega d es 19.365 omega de t, ¿sí? Más k2, que sería 1.032 seno de 19.365 t. Y de esta manera hemos encontrado la corriente en el inductor para todo el tiempo.